Muy bien, ya estamos aquí en otro podcast más de Aprender a Vivir Mejor. Y bueno, yo soy Sofía Sánchez Navarro. Saludo, por supuesto, como siempre, a Lalito y a Rigo, mi productor, en este equipazo que tenemos. Y hoy vamos a tratar un tema, la segunda parte de un tema que tratamos ya con mi gran invitado que tengo el día de hoy, que es el señor doctor, psicólogo, René Solórzano, especialista en adicciones, porque en aquella ocasión hablamos pues todo lo que tenía que ver con las adicciones, ¿no? El origen de las adicciones, cómo tratar de manera muy escueta el tema de cómo tratar el tema de la adicción en familia, pero justo nos quedamos en ese punto donde yo quería ahondar todavía aún más, porque yo sé que muchos de ustedes seguramente se hicieron con aquella entrevista que tuvimos muchísimas preguntas. ¿Es exitoso el tratamiento en las adicciones? Esto de ingresar a una clínica para adicciones ya a la hora de salir hace que veas el mundo completamente distinto, ya estás sano, ya estás recuperado, ya estás curado, cómo tratarlo en familia. Sé que se quedaron con infinidad de preguntas, como yo también, por supuesto, yo teniendo algunos casos cercanos de personas que han ingresado a clínicas donde me han dicho, es que lo metí a la clínica, es que he entrado a 3 o 4 clínicas, pero la verdad es que no vemos resultados. Y yo recuerdo que en la plática que tuve con René, te saludo y te agradezco muchísimo que nos acompañes de nueva cuenta. Yo recuerdo perfecto que comentábamos que tiene que ver el individuo por completo para poder salir adelante, ¿no? Por más que la familia insista, por más que los cuates, los amigos, la gente que quieres te diga, pues tú puedes, sal adelante, yo te ayudo, no es un tema para nada, nunca fácil, nunca fácil. En los casos que yo tengo cercanos, 2 o 3, lo que me ha tocado a mí, yo hablo de mi vida en particular, de mis conocidos, no les ha funcionado porque siempre recaen, sobre todo en el tema del alcohol. Pero conozco un caso en recuperación absoluta, ¿no? Después de muchos años, hoy sigue, pues, se reconoce como AA y ha continuado yendo a terapias, no lo ha soltado, que a mí me parece fundamental, pero bueno, ¿tú qué opinas? Tú ahora sí que tratando tantos casos en la clínica donde estás, porque además cada caso es distinto. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues que sigue siendo un tema muy, muy complicado, ¿no? Y efectivamente, como lo dices, es una gran parte que tiene que ver el individuo en algún momento, pero necesita, perdón, de regreso, no sé si haya que cortar. Sí, no, totalmente. Está bien. Es un tema bastante, bastante complicado. Si bien es cierto que por sí el paciente tiene que poner de su parte en gran medida, pero también se necesita de otro tipo de apoyos. Se necesita de la ayuda profesional. Actualmente los tratamientos han evolucionado y si bien es cierto que Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos o todas aquellas agrupaciones basadas en el programa de ayuda mutua han salvado a millones de personas, pero han evolucionado tanto las cosas que es importante el trabajo médico, el trabajo psiquiátrico, que es el que nos va a dar un gran soporte, porque en este tipo de trastornos, no solo en el trastorno por uso de sustancias, tiene que ver mucho la ayuda médica, ¿no? Entonces es fundamental la ayuda médica, especialmente el área de psiquiatría, más otras áreas de la medicina. En la psicología es muy importante también en el trabajo terapéutico asociado a los médicos, pero además la familia. Es un gran, gran soporte, es todo un eje de trabajo el apoyo familiar. Porque si nosotros no contamos con el apoyo familiar, las cosas cada vez se complican más. Me da mucha pena lo que digo, pero ofrezco disculpas siempre, pero en ocasiones el adicto es el reflejo de la familia, de un sistema disfuncional, de una serie de situaciones que están ahí atrás y que fueron las que orillaron a la persona en un momento a buscar la ayuda que necesitaban, el acallar un dolor psíquico insoportable a través del consumo de drogas. Paremos ahí tantito, René. Es que acabas de decir el punto medular de donde surge absolutamente todo, ¿no? Yo recuerdo perfecto que en la plática pasada, justo en ese punto nos quedamos, ¿no?
¿cuál es el origen de las adicciones? Que es multifactorial, como justo lo que acabas de comentar en el tema del tratamiento, es multifactorial también los apoyos que se requieren, ¿no? Decías bien, el psiquiatra para los medicamentos, el psicólogo para la terapia, obviamente la familia, ¿no? Y no soltar, que eso es importantísimo, porque lo que sucede muchas veces, y es lo que yo percibo, ¿no? Con la gente que conozco que ha ingresado a las clínicas, es que salen de la clínica, te lo comentaba antes de entrar a la entrevista, y entonces la familia, sobre todo, piensa que el chamaco, la niña, el adulto, sale de la terapia o sale de estos tratamientos donde pueden estar ingresados a veces 25 días, 2 meses, 6 meses, y creen que entonces el tema ya está solucionado y que entonces toda la responsabilidad está en esa persona. Hablando sobre todo cuando es un chavo, un adolescente, ¿no? Que es todavía más complicado. Entonces, si quieres, empecemos por ahí, que ahorita lo que acabas de decir, insisto, es fundamental. A veces los papás creen que, híjole, es que seguramente le metió la mota, pero pues porque los cuates, ¿no? Y porque, ¿no? Ahorita en este mundo donde están, es tan accesible, ¿no? El tema de las drogas, ¿no? Que además tantas hay, ¿no? Y que ahora ya los ves en las fiestas y parece una cosa recreativa. De verdad que yo te doy la pastillita y no sé ni siquiera lo que se meten, ¿no? Estos chavos. Pero, y siempre, o muchas veces, perdón, sí, no voy a generalizar, muchas veces los padres de familia dicen, no, es que pues son los amigos. Él en casa está bien, nosotros le hemos dado todo, ¿no? Entre comillas. El tema es más de la generación en la que están viviendo, de los cuates con los que se lleva mi hijo o mi hija, ¿no? Pero no, a veces hay un fondo mucho más profundo y que viene a veces desde la niñez, ¿no? Efectivamente. Eso platicábamos la vez pasada. Sí, efectivamente. ¿Por qué me reúno con ese tipo de personas? Porque me siento identificado, porque ellos me escuchan, porque ellos no me juzgan, porque ellos me comprenden, porque ellos están ahí cuando los necesito. Y esa relación de pares es muy importante, muy interesante, y no es que sean malas personas o malos niños, no, son niños necesitados de escucha y que a lo mejor no encuentran, no generalizamos, pero a lo mejor no tienen con quién hablar en casa. Claro. A lo mejor quien los atiende no es mamá, porque trabaja, porque tiene muchas cosas que hacer, pero a lo mejor mi referencia es la señora del servicio o el señor que nos hace favor de manejar, o el jardinero, y cuando yo tengo necesidad de expresar, no hay con quién. Entonces, por eso, ese juicio de que, y lo veo como un mito de que el origen se da a partir de las amistades, ¿no? Es que ahí encontré un refugio de alguna manera, y sí, no falta quien en un momento dado me dice, sí, ese dolor que tenemos tú y yo se alivia si tomas esto. Claro. Y te doy una pastilla, o te doy un trago, o te doy un churro de marihuana, o cualquier otro tipo de drogas de las que estamos viendo actualmente, y que son las que van haciendo que ese caldo de cultivo que ya venía gestándose desde muy temprana edad, en ocasiones, pues hace que yo necesite de algo, ¿no? Claro. Y esa forma de liberar tanto estrés, pues es a través de la droga. Y por eso en muchas ocasiones tiene una función farmacológica, porque es ahí donde yo me siento bien, me siento relajado, me siento tranquilo. El problema es que no sabemos, vemos en los adolescentes, el peligro que tienen de engancharse. Su cerebro está en pleno desarrollo. Y entonces ese circuito de recompensa de dopamina ya no funciona como debería de funcionar, porque entonces ya necesito la dopamina que me da la sustancia. Claro. Y cada vez más, ¿no? Me imagino. Cada vez más, sí. Claro. Sí, yo siempre recomiendo los programas de prevención. Escucha, déjalo hablar. Romper con esa regla no escrita de no hablar, no confiar y no sentir. A ver, explícamelo más a profundidad. Sí, ejemplo, no hablamos de las situaciones que le interesan al adolescente. A lo mejor hablo de mi trabajo, habla de lo que está haciendo la compañera, pero no escuchamos en muchas ocasiones al niño y le decimos, estamos entre adultos, no hables. Todavía se sigue dando. Claro. Sí, en un momento más. Y entonces ya no escuchamos lo que le está pasando al niño, o a veces juzgamos. Totalmente. Y en lugar de preguntar por qué tuvo una mala calificación, lo reprimimos, cuando la respuesta pudiera ser, ¿en qué te ayudo? Claro, claro. ¿Qué está pasando contigo? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo?
¿sí? Claro, claro. Ese es uno. No confiar. En muchas ocasiones perdieron la confianza en nosotros porque cuando nos buscamos no estábamos para hablar algo. Entonces, ¿en quién confío? Si no me escuchó. Y no me pidas ahora en la adolescencia que te escuche cuando yo lo necesitaba a los 5 o 6 años que fui maltratado o lastimado severamente. Claro. Entonces, no confíes. Totalmente. ¿Sí? ¿Sabes qué? Y perdón que te interrumpa. A veces los papás le damos prioridad a cosas que, si bien son importantes, pero no son las más importantes. Justo lo que acabas de decir, ¿no? Nos preocupamos por qué calificaciones van a tomar, van a tener, perdón, cómo reaccionan ante los demás, ¿no? Si son niños respetuosos, si son niños agradecidos, pero no vemos más allá. O sea, es como solamente la primera pantalla, ¿no? De cómo quiero yo que sea mi hijo con respecto a lo que soy yo. Y la otra cosa con la que me he encontrado que me parece también importantísima es que muchas veces los papás, y lo digo también porque me ha pasado a mí, yo creo que nos ha pasado a muchos papás, hablamos con los chavos, pero de nuestra madurez, y damos consejos desde nuestra experiencia y desde nuestras capacidades. Y se nos olvida ponernos a ese nivel donde están ellos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, yo 50 años y entonces le hablo a mi hijo y le doy consejos a mi hijo. Claro, después de yo haber tenido ya terapia, ya experiencia y todo, como si fuera muy fácil que ellos lo pudieran entender y pudieran reaccionar como yo reacciono hoy a mis 50 años. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, les damos consejos, les decimos, no, mi amor, es que es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es ABC. Y el pobre chamaco que tiene 15 años no entiende ni el ABC. Y damos este consejo muchas veces desde el amor, sí, lo puedo entender. Una vez lo hace generalmente como papá desde el amor, pero no entendemos que ese chamaco no tiene ni nuestra historia, ni la capacidad, ni las herramientas, ni el entendimiento, ni las terapias que nosotros llevamos años, ¿no? Aprendiendo para ser quienes somos hoy, que además no siempre quiere decir que estemos completamente bien. Entonces damos ese consejo o pretendemos que ellos lo entiendan como nosotros lo entendemos. Por eso yo recuerdo perfecto, René, que cuando mis hijos estaban muy chiquitos, me acuerdo perfecto que lo leí y además lo escuché en una plática, no me acuerdo si fue en una entrevista en internet, la verdad es que no recuerdo bien, donde decían, es que habla con tu hijo incluso hasta ese nivel, en esa altura, ¿no? Siéntate, tu hijo tiene 6 años, siéntate al nivel de un niño de 6 años, ¿no? De tu hijo. Míralo a los ojos, no desde la autoridad, ¿no? Sino desde el entendimiento de que es un niño de 6 años que no tiene herramientas como tú y trata de cuestionarlo primero, de preguntarle a él, ¿no? No de recriminarlo, no de juzgarlo, no de atacarlo, ¿no? Totalmente. No, me faltaba agregar algo, el no sentir. Cuando llora el niño, ¿qué hacemos? Le damos un pañuelo desechable. ¿Y cuál es el mensaje que le estamos dando? No llores. Claro, claro. Los niños no lloran. Las niñas no van a demostrar su dolor frente a cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí negamos. La otra parte, recordé a un maestro que decía, elévate a la estatura del niño, ¿sí? Ponte en sus zapatos. Totalmente. Hace poco sucedió con un chiquito de 10 años que estaba llorando, es conocido mío, cercano a mí, y entonces hablaba yo con él y le dije, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? Y lloraba, lo dejé que llorara y después me empezó a decir, no, pues es que está pasando esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y me dijo, ¿qué me puedes decir? Que yo hubiera querido a alguien que me escuchara como yo te estoy escuchando, ¿sí? Entonces, y se soltó a decirme todo lo que tenía. Fue una sesión de desahogo, sí. Sí, claro. Pero para él era muy importante que lo escucháramos y que hubiera alguien que compartiera con él lo que estaba sintiendo. Claro. Para que vaya él descubriendo que tiene la posibilidad de expresar lo que está pasando en su vida, uh-huh. ¿sí? Y no nada más lo que leemos a veces y tratamos de reproducir como lo estás diciendo acertadamente, sí. ¿No? Es que escúchalo, sí, pero la vez anterior te negaste, no estabas, en fin. 1000 cosas. O no le diste importancia. No le diste importancia. A lo que te dijo, que para él puede ser muy doloroso, para ti te puede dar igual. Y después estos papás también, René, que crecen, mamás y papás, que creen que lo resolvieron todo, ¿no? Pero lo resolvieron a sus formas y no entienden que no todos los niños pueden resolver de la misma forma, ¿no? Sí, es algo que escuchamos mucho en el consultorio.
porque escuchamos mucho en las terapias de grupo, ¿no? ¿Qué te falta? Te di todo. ¿Todo qué? ¿Qué es todo? Recursos materiales, objetos, sí. Pero yo quería un papá, o quería una mamá que me escuchara, que me validara, ¿sí? Sin caer al extremo, simple y sencillamente las cosas como son, como se da la vida, como fluyen las cosas, para que no caigamos en el extremo tampoco de la sobreprotección y el control excesivo, ¿no? Es muy complicado, pero efectivamente sí es una edad muy, muy importante en la que tenemos que estar de ese lado también y ponernos a la altura de los niños. No tratar desde la experiencia que ya tenemos a lo largo de los años de la vida, que nos ha golpeado mucho. Erróneamente creemos que si nosotros le ponemos la red de protección no se va a tropezar. No, hay que dejarlo que se tropiece. Y que aprenda a levantarse y sacudirse las rodillas, como lo hicimos nosotros. Y no me refiero solamente a caídas físicas, ¿no? Sino emocionales. Emocionales. ¿Cuáles son las reacciones más comunes de los padres a los que tú has tratado cuando llegan ya a la clínica y dicen, tengo un hijo que se droga y nosotros no tenemos generalmente dicen, nosotros no tenemos nada que ver, no sé por qué se droga? ¿Esa es una reacción generalmente de negación? De negación, sí. Efectivamente, negación y hay muchas maneras, se han identificado algunas maneras de afrontamiento ante un problema, ¿no? Desde la parte emocional en ocasiones donde somos demasiado severos, dejamos que estalle el enojo, la impotencia, la frustración, y entonces estallamos y es un enfrentamiento emocional que poco va a favorecer, ¿sí? Porque a lo mejor nos permite liberar muchas cosas que teníamos ahí acumuladas, pero que tanto le va a ayudar a la persona que está sufriendo por eso, ¿no? La reacción generalmente es enojo, o sea, cuando los chavos llegan con sus papás, o más bien, no llegan, porque no sé si siempre llegan y les dicen, ¿saben qué, papá o mamá? Siento que ya tengo un problema, la verdad es que tengo que aceptar que me meto mota, ¿no? Generalmente no creo que sea así. Generalmente es el papá, ya se da cuenta que hay problemas, bajo rendimiento escolar, no, ya está cambiando, se encierra mucho en el cuarto. ¿Cuál es esa primera reacción? ¿Y cuáles son los errores que cometen los papás? Pues son diferentes las formas de enfrentamiento, ¿no? Desde el emocional hasta la parte tolerante, donde hago como que no escucho y estoy tolerando lo que está sucediendo sin percatarme de las posibles consecuencias, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí, no importa, pues todos los chicos fuman marihuana, ¿no? Entonces, mi hijo está fumando marihuana, no va a pasar nada. Lo normalizan. Y lo normalizo, lo tolero, no tomo medidas o lo evito también. Otra forma dentro del sistema familiar es el evitar el conflicto, ¿no? Entonces no lo toco, pues hay que tu mamá se resuelva, ¿no? Todavía se da eso. Sí, claro. Pues yo lo evito, yo no trato de hablar de ello y creo que si lo evito se va a solucionar, cosa que por supuesto no se da. Por supuesto. Y que son otra de las formas de enfrentamiento. Otra pudiera ser el evitativo. Perdón, el evitativo ya decíamos, otra el controlador. Soy controlador o controladora. Y entonces quiero saber dónde estás, con quién estás, cómo estás, qué estás metiéndote. Y exijo, hago tal control que resulta ser tan rígido, que no firme, sino rígido, que acabas ahogando, ¿no? Porque tomamos el chico, si ya hay una propensión, si ya está consumiendo, etcétera, él va a consumir, contigo o sin ti, aunque seas controlador y estés tratando de mantener ahí, y que va a generar mucha tensión, tanto en la familia como en el paciente, ¿no? En este caso. Y eso no ayuda mucho. La inactividad, el decir, bueno, solitas se van a mejorar las cosas, pues estamos en la adolescencia, pues va a pasar, igual que en muchas historias, que pues a lo mejor fumaban un churro o tomaban un trago y después se dejó de hacer, en fin. El otro, a veces de manera asertiva, así, decirle, bueno, estás teniendo un problema, ¿cómo te ayudamos? Son diferentes formas en que enfrentamos como padres, ¿no? Claro. Hay ocasiones que somos cómplices también, ¿no? Porque claro, con el alcohol sobre todo, ¿no? Sí, te voy a enseñar a beber, ¿no? Te permito que bebas en la casa, o te permito que te fumes un churro dentro de la casa, que lo estamos viendo mucho. Pues eso también poco está ayudando, ¿no? Entonces ahí es donde
lo que invitamos en el proceso terapéutico es que nosotros también logremos como familiares identificar realmente qué estoy sintiendo, realmente qué está pasando dentro de mí ante un problema de consumo de sustancias en casa, ¿no? Porque yo soy miembro de lo que está pasando, pero también de la solución. Sí, claro. ¿Sí? Y yo puedo ayudar mucho, siempre y cuando tenga esa humildad, ¿no? Es honestidad para reconocer que yo soy parte de esto, ¿no? Claro. Y generalmente es porque es por pena, es porque les da igual, es porque de verdad no lo ven importante, porque no lo ven peligroso, porque ellos también consumieron. ¿Por qué es esta negación. falta de...? Sigue siendo negación, ¿no? Pero en la negación hay un fondo, me imagino. Pues, por supuesto, ¿no? ¿Y cuál sería? Es como un proceso de duelo. Así cuando tenemos una pérdida, es una pérdida de la salud. Sí, claro. Y inicialmente lo que tenemos es una gran negación. No, eso no puede pasar en mi familia. Claro, claro. Si le he dado todo, si ha estado siempre, si somos de la familia fulana o sutana perengana. Entonces, no es algo que suceda. Es un impacto psicológico bastante fuerte. Claro. Y por eso la negación, como un mecanismo de defensa también. ¿Sí? Claro. Es una resistencia al cambio. Ahora dime, René, ¿qué personalidades, a ver si elaboro bien la pregunta, de padres pueden orillar a que los hijos consuman? Ahorita hablabas, es que me llamó mucho la atención ahorita que hablaste del control. Entonces pienso yo, padres controladores, posesivos, con rasgos narcisistas, con, no sé, hay cierto tipo de personalidades que pueden orillar mamá o papá o con un trastorno mental, una depresión o personas con angustia. ¿Qué personalidades de papás? Pues los acabas de describir, ¿no? ¿Todos? Pues bueno. Puede que no haya nada, pero a lo mejor el chico sufrió de una experiencia adversa donde no estábamos. Y ahí no tuvimos nada que ver los padres, ¿no? O sea, un suceso en la infancia que nadie se enteró. Que nunca nos enteramos. Como un abuso sexual. Posiblemente. ¿Un bullying? Sí, puede ser por ahí. Okay. Pero también es muy claro como lo estás señalando, ¿no? Hay un ambiente familiar en casa. Y entonces hay discusiones constantes que normalizamos. Es que nos peleamos como todas las familias. Sí, esa es la justificación siempre. Sí, pero no le preguntamos al niño que está escondido atrás del closet, aterrado porque está escuchando a los papás peleando. ¿Sí? O papá que llega borracho, o papá que no llega porque está consumiendo o está con otra pareja que no es su mamá. Cuando aparentan que son una familia muy estructurada, ¿no? Estos rompimientos que son demasiado violentos cuando hay esa alienación parental en los divorcios y pues es que tu mamá es lo peor y tu papá es otro tanto y entonces pues el niño se confunde y todo esto está generando una revolución dentro del niño. Las enfermedades mentales en la familia, hay algunas donde pudiera haber cierta propensión a través de algunos trastornos y entonces pues también desde ahí lo negamos, ¿no? Eso no se habla, ¿no? Claro, o a veces lo digo con todo el respeto que me merece el auditorio, pero estamos mal, ya tenemos un tratamiento psiquiátrico y nos atrevemos a tener hijos, ¿no? En ocasiones nos atrevemos a tener hijos, sabiendo que pues no es lo más indicado, claro, ¿sí? Porque no estamos en posibilidades, si no nos podemos autorregular, si no estamos teniendo adherencia al tratamiento y bueno, pues nos aventamos a tener un hijo. Cuando tenemos papás en situación de reclusión, por ejemplo, el impacto que tiene el niño cuando pierde el niño o la niña a alguno de los padres por muerte, separación, etcétera. Y todos esos factores van influyendo en la vida del chico, ¿no? Esta manera a veces tan rígida que hay, es que las cosas son así porque lo mando yo, ¿sí? Eso es un clásico de México. Exacto, ¿no? Sí, porque además venimos de esta generación sí de padres autoritarios, ¿no? Yo me acuerdo en mi casa, en la casa de ustedes, era lo que decía mi papá. Viajábamos a donde quería mi papá, se hacían las cosas como quería mi papá. O sea, todo era como militar, no digo no militarizado, pero sí muy rígido. Muy rígido. Muy rígido, ¿no? Sí, para los tres, sí, fue duro, ¿no? Y en ocasiones nos hicimos, vamos, el machismo nació en nuestras casas, con nuestra mamá. Totalmente. Sí, por toda aquella tradición donde nuestras hermanas tenían que servirnos a nosotros, teníamos que ser los que ocupáramos el lugar de la cabecera cuando papá fallecía,
Y todo ese tipo Qué de cosas carga. que, sí, terrible. Una carga. Y atiende a tu hermano, y es que tu hermano, y entonces, pues acabamos buscando muchos de nosotros a nuestra madre como pareja, ¿no? Cocíname como mi mamá, plancha como mi mamá, entonces, pues Qué acaban fuerte. por eso recordándonos a nuestra madre, ¿no? Claro, Pues claro. vete con Sí, tu sí, mamá. exactamente, Dice, ¿no? exactamente. Porque Oye, nos- René, Ajá. ahorita que estamos hablando de las personalidades, porque digo, todos tenemos nuestras cosas, digo también, no hay ser perfecto, por Nadie. supuesto. Pero cuando hablamos de personalidades tan, con estas características tan claras de algún trastorno, por ejemplo, mamá depresiva, el papá macho, o sea, también estas combinaciones, ¿no? Y además cuando igual pienso yo, en una misma persona se pueden dar tantas combinaciones negativas para un niño, aunado a un papá con otras características negativas, es un bombazo para los hijos. Sí, sí. Y no nos damos cuenta No nos damos cuenta, sí. del daño que hacemos tan, tan terrible a nuestros hijos, que ni siquiera tiene que ser una cosa verbal. A veces simplemente con acciones que hacemos todos los días te das cuenta. Digo, y ahora verbalmente ya mucho peor, ¿no? Y encima verbalmente entre los papás y encima con los hijos es muchísima información negativa para un chavo, ¿no? Sí. ¿Y a los cuántos años, René, a partir de los cuántos años los niños se dan cuenta de todo esto que sucede en casa? En ocasiones no se dan cuenta porque lo normalizamos, como decías tú, ¿no? Sí. Es parte del ambiente en el que yo me desarrollé. ¿Qué hacemos en los tratamientos, ya en el ejercicio terapéutico? Mostrarle al ser humano que hay una forma diferente de vivir, que no es ni buena ni mala como la tuvo, pero que el resultado no es el mejor. Y entonces busquemos alternativas. Siempre lo digo, ya vivimos en la oscuridad, ya vivimos en el sufrimiento. Ese espacio sí lo conocemos muy bien. Ese revolcarnos en el lodo ya lo conocimos muy bien. Te invito a conocer la otra parte, la parte de la luz, la parte en donde sí hay amor, donde sí hay tolerancia, donde sí hay respeto, donde hay un mundo que desconoces y tanto normalizaste esa forma de vivir que por eso te llevó a un tratamiento. Pero a ver, René, perdón, te voy a tener que hacer preguntas bien básicas porque yo quiero entender exactamente el proceso del tratamiento. Yo llego como chavo, 18 años, ya mis papás me trajeron porque ya descubrieron que yo me he metido drogas, me he metido mota, tomo mucho alcohol, ya estoy muy mal y llego contigo y los chavos empiezan a platicar de su vida en casa, me imagino. Pero yo me imagino también que les ha de costar mucho trabajo y mucho tiempo entender lo que sucedió en casa, esto que les afectó. Sí, por eso los tratamientos ahora, los tratamientos modernos, los tratamientos actuales, incorporan toda una serie de disciplinas básicas, importantes para nosotros. Psiquiatría. Sí. Porque hay ocasiones que una depresión no es cuestión de voluntad, échale ganas. No, es un trastorno que necesita medicamento. Totalmente. El abuso de sustancias o dependencia de sustancias necesita otro tratamiento, ¿sí? ¿Qué hacemos? Nosotros trabajamos en tres frentes. Uno es la historia de vida. ¿Por qué? Porque el joven necesita hablar y podemos identificar experiencias adversas, traumas o traumas complejos de lo que hemos venido hablando, ¿sí? Y encuentran un espacio de contención amable, gentil, en donde puedo hablar por primera vez de lo que no he hablado. Estoy hablando a veces de personas de 60 años. ¿Sí? Y trabajamos con historia de vida. Trabajamos con desarrollo de habilidades. Otro terapeuta se encarga del desarrollo de habilidades. Porque eso. No sé hablar. Necesito comunicarme asertivamente. Necesito aprender a relacionarme asertivamente. Necesito a manejar problemas. Necesito aprender a resolver problemas, a identificar redes de apoyo, a darme cuenta que no estoy solo, a identificar mis pares también, grupos de ayuda mutua en muchos casos, y ese tipo de habilidades para la vida, para manejo emocional. ¿Cómo me autorregulo? Si yo creí que el enojo era hereditario, falso. Sí. Fue un aprendizaje y necesito aprender también a través de distintas técnicas el cómo regular mis emociones, cómo aprender a sentir tristeza, cómo aprender a sentir enojo o amor o alegría o cualquiera de las emociones,
pero no me va a pasar nada por sentir. Exacto. Y es parte del desarrollo de habilidades, Claro. y de inteligencia emocional, como se menciona ahora. Y otra área bien importante es los cuidados continuos. Yo necesito estar prevenido para no recaer. Es decir, para no regresar a las conductas por las que llegué a un tratamiento. Claro. ¿Sí? A ver, vamos por partes, René. A ver, voy a parar ahí. ¿Cuánto dura más o menos? Bueno, o cuánto dura un tratamiento. No sé si dependiendo el caso, la gravedad del asunto, puede durar meses o entras a un tratamiento de dormir incluso en la clínica para estar contenido justo para no tener, pues ahora sí que estas tentaciones, ¿no? Y vamos por partes. Si yo tengo 19 años, soy mayor de edad, ¿puedo negarme a ingresar a una clínica? Vamos por partes. ¿Cuánto tiempo dura dependiendo de qué dura el tratamiento? Actualmente hemos establecido una media de aproximadamente 4 o 6 semanas para estabilizarnos de la etapa aguda. Puedo decir, estoy en crisis por abuso de sustancias, estoy intoxicado o estoy en un brote psicótico por consumo de estas tantas porquerías que se están vendiendo o en algún estado alterado de conciencia que yo necesito primero estabilizar. Entonces, en este periodo aproximadamente lo que buscamos es la estabilización del paciente, exclusivamente, en donde el trabajo fundamental está en la psiquiatría, para que me hagan un estudio genómico y saber qué medicamento metabolizo mejor, que me tomen un electroencefalograma, que reciba yo estimulación magnética transcraneal, que es una tecnología con la que ya podemos trabajar también. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué es un trabajo de neuromodulación sobre la cabeza, por decirlo de alguna manera, en donde voy a tener una serie de estímulos magnéticos que me van a ayudar, sobre todo en el cambio de estado. Pues es tecnología aprobada por la FDA y que, bueno, se puede traer de Europa y que con ella estamos trabajando. ¿Eso ayuda para las adicciones y también para trastornos mentales? Sí, para depresión, ansiedad. Pero no, esquizofrenia, border. Depende, se valora cada caso y a partir de un diagnóstico que elabora el especialista se determina si es o no candidato para recibir estimulación magnética. Ok. Esa es otra. La otra, ya tenemos implantes subdérmicos para cuando egresan, para inhibir el consumo de sustancias. ¿Cómo se llaman? ¿Implantes? Sí, subdérmicos. Claro, bajo la piel. Claro. No quisiera dar marcas ni hablar de ello para que no se vaya mal. Es como cuando quieres dejar de fumar, bueno, antes que... ahorita que el parche, ¿no? Sí, una cosa un poco así. Porque también se ha especulado mucho con eso. Actualmente en el mercado hablan como si fuera algo mágico, ¿no? Es parte de todo un tratamiento. Claro, Entonces, toda esa tecnología ayuda a la estabilización del paciente. Luego generamos procesos rehabilitatorios que nos pueden llevar entre 3 meses a más, 90 días a más, en donde lo que buscamos es precisamente toma de conciencia de enfermedad, desarrollar habilidades dentro de una comunidad terapéutica que me dé estructura, que me dé conciencia de enfermedad, que me posibilite empezar a hablar de manera diferente y no como llegué la primera vez a la clínica, y establecer un plan de vida medible, alcanzable, ubicado en tiempo y espacio, de tal manera que vaya realmente desarrollando esas capacidades que tenemos todos los seres humanos en un ambiente controlado. Claro. Hay casos donde ya no se puede. Y entonces, pues necesito otro tratamiento de larga estancia. ¿Cuándo es cuando ya no se puede? Pues cuando ya hay daños orgánicos por traumatismo craneoencefálico o daños asociados al consumo de drogas, donde ya hay daños severos a nivel del sistema nervioso central, donde sí todavía podemos trabajar con la parte de neuropsicología. Es un trabajo importantísimo que se hace de neuroacompañamiento, de neurorehabilitación, para que el paciente pueda todavía rescatar todo eso que hay en el ser humano, ¿no? Y entonces hay diferentes modelos. Otro modelo que conozco y que manejamos es en donde dentro de una estructura de comunidad terapéutica, mucho trabajo neuropsicológico, pues para personas entre 30, 60 o más años, que
pues es un enfoque diferente al que se puede tener con un joven, con un adolescente. Cuando están en la clínica, que no pueden ingresar menos de, o sea, ¿qué pasa cuando tienen 14, 15 años? O sea, menores de 18 pueden entrar a la 14, clínica? sí, 14 recibimos. Las cosas están terribles, ¿no? Entonces, No, yo sé que tienen casos hasta de 10 años. sí, entonces hemos Increíble. recibimos desde 14 años, y bueno, también por la vía voluntaria, cuando llegan, en el caso, bueno, cuando son menores de edad, pues los papás deciden. Cuando son adultos, pues es un tema de salud mental, es un tema de decisión de vida o muerte, y entonces los familiares, hay un procedimiento en donde autorizan que el familiar esté en tratamiento involuntario, se da notificación a la autoridad competente y eso nos protege que nos vayan a acusar de secuestro. Claro, por supuesto, ¿no? O a los papás. Es que yo ya tuve un caso también cercano donde trataron de ingresar a esta persona, chavo, 19 años, y él dijo, no, yo no quiero ingresar. Y si tú me ingresas a sus papás, te voy a acusar de secuestro y a ustedes también. El chavo una bala, evidentemente estaba mal, ¿no? Pero él, mal en adicciones, pero lúcido por completo de la cabeza. Sí, dijo, muy yo no. inteligente. Sí, claro. Y dijo, yo no, a ver cómo le haces. Y si no, al tambo los meto a los dos. O sea, bueno, a la clínica te los meto en una bronca, los demando. Y a ustedes, al tambo por secuestro. Sí, yo he sabido de algunos casos, regularmente no procede porque en el momento que empiezan a hacer exámenes y todo claro, ya tipo de descubren que sí, ya está pues afectado. El cuatito sí la necesita. Claro. Ahora, en esta clínica, justo lo que te comentaba, ¿tú compartes estas terapias con gente de todas las edades? Sí, o se hacen grupos, dependiendo, ¿no? Ok. Dependiendo de Hombres y género. mujeres. Sí. Y es todo el día. ¿Cómo es un día en una clínica de rehabilitación? Un día en una clínica como de la que te estoy hablando, empieza a las 7:15, 7:20, me levanto, esto me va a dar estructura, todo tiene un objetivo terapéutico. Exacto. Me levanto y estoy 7:30 en actividad física. Sea esta para las niñas danza, para los niños a lo mejor un poco de calentamiento, pesas en un gimnasio. Para las niñas danza, yoga, etc. Son clínicas separadas, ¿no? Sí. Posteriormente, medidas de autocuidado, aseo personal, toma de medicamentos, signos vitales, etc. Y luego tomo el desayuno 9:30 de la mañana. Todos juntos. No, hombres y mujeres. Son claro, por eso, separadas. hombres o mujeres. Pero sí, juntos. pero bajo la supervisión del área de nutrición. La nutrióloga está dando atención también a cada paciente, ¿no? Entonces, tomo un desayuno y posteriormente, 10:30, empiezan las sesiones grupales. Es bien importante el trabajo psicológico, justo para desarrollar conciencia de enfermedad, desarrollar habilidades, etcétera, diferentes temas. Pues a lo mejor hablar de trastorno límite de personalidad, o trastorno depresivo, o de trastorno por uso de sustancias, en fin. Un grupo de psicólogos especializados se encargan de dar estos temas. Tomo una colación después de la primera sesión y continúo a las 12 del día, de 12 a 1, otra sesión. A las 2 de la tarde se sirve la comida y por la tarde vuelvo a trabajar. Estoy hablando de la etapa aguda, ¿no? Vuelvo a trabajar de 4 a 5, luego de 5, 5:30 otra colación, luego 5:30, 6:30 otra terapia para terminar la jornada y ceno a las 8 de la noche. Necesito estructura. Claro, ¿sí? por supuesto. Y se apaga la luz 9:30 de la noche. Pero además... Y cada quien a sus cuartos. ¿Duermen de 2 en 2? Para mí es mejor que compartan porque hay una sinergia que se genera dentro de la habitación con el que está recién llegando, con el que ya tiene más tiempo, compartimos experiencias de lo que reflexionamos acerca de las sesiones del día, etcétera, de lo que abrimos en terapia, o a veces abrimos más ahí entre nosotros de lo que le abrimos al terapeuta, sobre todo al inicio. Sí, claro. Y entonces tenemos 26 sesiones de grupo a la semana, 6 sesiones de terapia individual, con mi terapeuta de historia de vida, con mi terapeuta de individual y con mi terapeuta de prevención de recaídas, pero además con mi terapeuta de familia. Entonces ya serían 6, 7, 8 sesiones.
porque mi terapeuta familiar está trabajando con los más cercanos. Ahí va. Ahí están los más cercanos. Pero además ellos tienen otro grupo, los familiares, en donde trabajan 5 días a la semana. ¿Sí? Grupo de psicoterapia 2 veces a la semana, grupo de psicoeducación 3 veces a la semana. A ver, paro ahí en el tema familiar. Primero, ¿los papás pueden comunicarse con los hijos al inicio de esta...? Sí, después de un tiempo de trabajar. Okay. No son visitas sociales. Y no son presenciales. Por ahora no, pero son encuentros terapéuticos. Okay. Son sesiones de psicoterapia en donde están los miembros de la familia junto con el paciente y el terapeuta familiar. O sea, nunca pueden hablar sí, sin terapeuta. Sí, en un momento se sustituyó lo que era la visita familiar dominical por una llamada o videollamada telefónica. Claro. Sí. Okay. Pero siempre en ese ambiente. Incluso la llamada, ¿cuál es el objetivo de la llamada dominical? O que era la visita. Sí. Poderme relacionar desde otro espacio. Ya no solo desde el reclamo o de la culpa o de la vergüenza tóxica, etcétera. No, aprender a socializar desde un espacio, podríamos decirlo, de sobriedad emocional, ¿no? En donde ya sea diferente la comunicación que se genera en un encuentro con mi familiar. Quiero pensar que obviamente el terapeuta es el que va guiando la conversación, ¿no? Para no llegar a esos puntos álgidos que puedan igual entorpecer este tiempo en la clínica, ¿no? Sí. O sea, que venga el reclamo de que, bueno, es que ya viste lo que me estás costando, ¿no? Porque te estoy metiendo. Que, o sea, seguramente. No, hay un plan. Hay un plan terapéutico. Hay juntas clínicas todos los días en donde todo el equipo de psicología se reúne para comentar los casos y ver de qué manera enriquecemos más el tratamiento. Claro. Y cada psicólogo individual, cada terapeuta individual, se encarga de diseñar un plan de trabajo, no por días, sino por metas. Entonces son metas terapéuticas las que se van estableciendo. Esa idea de los días para nosotros no es importante, sí en cuanto a que vamos viendo cómo va mejorando, pero no en términos terapéuticos. Preferimos ir por metas terapéuticas. Claro. ¿No? Y cambiar es difícil, ¿no? Muy, pero no imposible. Siempre lo diré hasta que me muera. Sí, claro. Es muy difícil, pero no imposible. Siempre que hay un individuo con un deseo de cambio, con propósito, es maravilloso ver sonreír. Si a los 30 días o 4 o 5 semanas le cambió la cara, y voy a retomar el tema del que llegó en un tratamiento involuntario, agradecido con el padre o la madre, porque sí, efectivamente me di cuenta que es un acto de amor por el que me trajeron. Claro. ¿Sí? Lo que procuramos que nadie salga enojado con los familiares. Esa idea de que por tu culpa consumo o por tu culpa... No, esa la trabajamos en terapia para que les diga, a ver, deja a tu familiar en la puerta y ven a hablarme de lo que has hecho tú también, Angelito, porque tú también traes tu historia. La responsabilidad personal. Y de lo que se trata es justo eso. De que tome responsabilidad de su vida, de que tome responsabilidad de su tratamiento y sobre todo de la adherencia. Dijiste, un chico de 19 años, pues es muy difícil para un chico de 19 años aceptar que tiene un trastorno mental. Claro. Dificilísimo, ¿sí? Pero tenemos que intentarlo. No podemos quedarlo. Lo único que no podemos hacer es no hacer nada. Hablábamos también de las expectativas, ¿no? Del tratamiento. Y yo te comentaba, yo conozco casos donde dicen, es que a mí no me funcionó, salió y volvió a ingerir, volvió a fumar, volvió a tomar, ¿no? ¿Por qué crees que no funciona a veces estar en una clínica? Que entiendo perfecto, la clínica hace la mejor labor posible, ¿no? En todas las áreas. ¿A qué crees que se deba? ¿A regresar otra vez a un seno familiar que no acompaña, que no apoya, que no es empático? Ese es uno, ¿no? Donde yo regreso a hacer lo mismo que hacía antes, ¿no? Siempre lo decimos y lo retomamos en un grupo de ayuda mutua. No espere resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Claro. El cambio tiene que ser en todo el sistema integral, familiar, ¿no? E incluso, aunque estemos separados como pareja, pero podemos ser un frente común contra la enfermedad. Entonces, necesitamos adherencia al tratamiento. ¿Qué recomendamos? Y por eso técnicamente hay diseñado un grupo de prevención de recaídas
que se reúne todos los miércoles y los viernes llueve, truena o relampaguee, para que sigan recibiendo ayuda a los pacientes o los pacientes. También el grupo de familias tiene abiertas las puertas para que se siga reuniendo en las sesiones de psicoeducación martes, jueves y domingos. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se cansen, no, hasta que ya se den cuenta que ya pueden volar por sus propios medios, ¿no? Pero generalmente más o menos una media, ¿cuánto sería de tiempo a partir de que sale la persona, el paciente de la clínica? Porque me imagino que mucha gente, tú me dirás si esto es cierto, tira la toalla, sí, ¿no? Porque dice, bueno, ya, híjole, ya fui a todas las terapias, ya estuvo internado 60 días, ya le gastamos una lana, ya ahorita no quiero saber, ya 15 días más, ya, suelto la toalla. ¿Y por qué sueltan la toalla? Por esa resistencia al cambio. Por eso también en el trabajo familiar va enfocado a que tengan conciencia de enfermedad, de su codependencia, de lo que tenemos en casa, claro, y de que lo que tengo en casa es un trastorno mental, no es un tema de fuerza de voluntad. Por eso esas consejas a veces, échale ganas, ¿qué te falta? Sí, es insoportable. Sí, no es de ganas. Claro. Y entonces, entre que dejamos de participar, entre que no estamos dispuestos a cambiar, y que a veces decimos, pues yo como papá, ¿cómo voy a dejar mi vino si yo estoy acostumbrado a comer con vino, por ejemplo? O yo no puedo dejar mi vida social porque mi hijo es adicto. Pues hay que reflexionar un poco ahí, ¿no? El cambio tiene que ser individual y colectivo. Y colectivo. Fíjate que, híjole, yo justo acabo de escuchar una historia cercana, ¿no? Donde decía la familia, es que nosotros tomamos todos. Y no porque regrese mi marido de la clínica, vamos a dejar de tomar. Porque para nosotros, digo, la pachanga y la comida, pues es con alcohol. ¿Qué opinas? Que tenemos que aprender a socializar sin alcohol. Que tenemos que aprender a disfrutar de un buen plato sin alcohol. No pasa nada. Y si yo quiero ser solidario porque sé que mi familiar está atravesando por una situación muy difícil que es la rehabilitación, que no es nada fácil el asunto, pues me solidarizo. ¿Y qué tal si no bebo en esa comida o de plano no voy, ¿no? Es bien importante porque sobre todo el primer año, es algo de lo que poco se habla, pero podemos vivir un síndrome de abstinencia postaguda. ¿Qué significa esto? Por el solo hecho de estar en un tratamiento internado, por el solo hecho de dejar de consumir, mi cerebro, el cableado empieza a reconectarse, a cambiar, increíble. Y eso me genera una serie de cambios impresionantes. Y puedo presentar incapacidad para pensar con claridad. ¿Qué me está pasando? Me siento atolondrado, aturdido. Pues sí, porque ya no tienes el alivio de la sustancia. Pérdida de memoria. De pronto digo, caray, se me va la onda, ya se me va el wifi, como sí, claro. ¿De qué estaba hablando? ¿O dónde dejé esto? Y empiezo a tener pérdida de memorias en ese proceso tan sutil que a veces no asocio al consumo de la sustancia. ¿Y siempre hay ese síndrome de abstinencia? Sí, en muchos casos yo lo he visto, ¿no? Y por eso pedimos que sigan viendo a su psiquiatra o a su psicólogo. Claro. Incapacidad para pensar con claridad, problemas de memoria. Soy hipersensible al estrés. Recordemos que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, que te mata. Me estresa el haber salido de la clínica. El que llego al periférico y está lleno de vehículos. El que voy a un lugar y tengo que hacer cola para abordar el avión. Todo eso me pone mal, ¿no? Y eso puede ser un disparador. Y se va a dar. Porque ahora ya no tengo el alivio. Claro. Reactividad emocional. Para algo que para ti puede ser muy sin importancia, no para una persona que acaba de dejar de consumir. O sea, cualquier cosa lo puede poner, estalla en rabia. ¿Sí? Y todo eso tiene que saber la familia, ¿no, René? Por supuesto. Que esa es la parte medular. Por supuesto. Toda esta información, me imagino, la dan ustedes a la clínica, que a la clínica la dan los padres, perdón. Y me imagino que antes de que regrese a casa esta persona, el paciente, tiene que haber una reunión, me imagino, con todos los integrantes, porque aquí ahorita estamos hablando nada más de papá y mamá, pero también hay hermanos, y a veces los hermanos pues igual también ingieren alcohol, se meten cosas, pero no tienen ese nivel de adicción, y entonces pues ahora sí que la plática tiene que ser no solamente
todos, sino constante, incluso con los hermanos. Claro, No la sé terapia familiar no se puede suspender. Se recomienda que siga, pero muchas veces, lamentablemente, lo vemos con términos de inversión, ¿no? Es que es muy caro o esto o aquello. Claro. No, caramba, es parte de la formación que necesitamos, porque Sí. ese cambio que estamos buscando, pues requiere de apoyo profesional, ¿sí? Y al momento del egreso, por ejemplo, sí tiene que haber una sesión de cierre, tiene que haber una sesión de compromisos. Claro. ¿A qué me comprometo yo para mantenerme sobrio? ¿Sí? Ujú. O de límites de parte de la familia. ¿Qué va a pasar en caso de que yo recaiga? Ujú. Sí tiene que haber ese tipo y se dan ese tipo de sesiones. Y en la comunidad terapéutica también hay un desprendimiento gradual donde también hay un acompañamiento familiar, un terapeuta familiar para definir una serie de compromisos que se tienen que hacer para el egreso. ¿Qué sucede cuando, sobre todo hablando en adolescentes, que ahorita es lo que más nos preocupa, yo creo que a todos, tienen padres separados, padres divorciados que piensan completamente distinto y que además siguen en la rebatinga? Ya se divorciaron hace 10, 15, 20 años y todavía hasta la fecha se siguen mentando a la madre. Que además no viven historias familiares ya distintas, igual se volvieron a casar, tienen otros hijos, ¿no? Y ¿cómo trabajar esa parte que me parece? Y además con tanto divorcio que hay ahorita, ¿no? Sí, pues yo lo que recomiendo, si hay una situación ya muy desgastante, pues una sana separación mejor, ¿no? Y cuando ya están separados, buscamos, ese es trabajo del terapeuta familiar, buscar justo a los integrantes, a los padres, por ejemplo, o los familiares, aunque estén separados, independientemente, hacer un frente común. Eso siempre insistimos. Independientemente del nivel de relación de la pareja, sí hacer un frente común contra la enfermedad. ¿Y lo logra? En muchos casos sí. Sí está a la disposición. Porque también otra cosa que acabas de señalar, importantísima, a lo mejor nos separamos jurídicamente, pero emocionalmente seguimos casados. Y eso hace que sigamos enganchados en un pleito de nunca acabar, en donde tu padre, mi madre, y están así, ¿no? Ahí es donde entra el trabajo del terapeuta y enfoca sus baterías a buscar. Es que el papá ya no vive aquí, pero le sigo yo mentando la madre, como dices. Sí. Pues búscalo. Y el terapeuta lo busca y entonces se le invita, esa es habilidad que desarrolla el terapeuta familiar, pues para tratar de enfrentarnos de manera conjunta ante un trastorno. Claro. ¿Qué tan importante es que vayan sobre la misma línea? Es que imagínate, si se divorciaron es por algo. Entonces me imagino que llegar a acuerdos, a poner estructura, como dices, a poner rutina, ¿no? Sobre todo cuando el chamaco va de una casa a la otra, es complicadísimo y eso puede también romper con esta... Con el seguimiento, sí. Con el seguimiento y con el resultado que uno quiere, ¿no? Claro, y por eso la invitación. A lo mejor los cuento con la mano, pero si hemos logrado que hagan el frente común contra la enfermedad. No estamos juzgando al individuo. Claro. Por eso necesito desarrollar conciencia de enfermedad. Darme cuenta que yo no puedo solo, necesito de la ayuda de profesionales, de psiquiatras, de psicólogos, de consejeros, de toda la gente que hay. Y entonces entender que eso no se va a curar, ¿sí? Sí. Que necesita de ayuda. Y necesito darme cuenta que yo también soy parte de eso que está ahí, ¿no? De alguna manera. Acabas de decir una cosa importantísima, porque estamos hablando en el apoyo al paciente, pero me imagino que un paciente, una persona adicta, también enferma a la familia, también enferma a los hermanos, me imagino, ¿no? O sea, porque yo que lo he vivido de alguna manera de cerca, ¿no? Con historias que me van platicando a lo largo de mi vida, a veces toda la atención de los papás está en ese chavo con adicción, ¿no? Y entonces se olvida los papás muchas veces de los hermanos. Y entonces los hermanos se la agarran en contra de él, que es pues la persona que en este momento, el hermano que tiene la adicción. Entonces es todo un tema fortísimo, con distintas, con tantos vertientes de problemáticas en todos los niveles y para cada integrante de la familia, porque no todo mundo tiene ni la inteligencia emocional para sobrellevar un asunto tan problemático como una adicción, ¿no? No todo el mundo tiene el amor, que a mí me parece importantísimo, ¿no? Tener de verdad el amor, la paciencia, las herramientas y la información para tratar no solamente al paciente, sino también para ver que
quizá la mamá está sufriendo muchísimo y también tiene que ser atendida, quizá ella cayó en una depresión porque nunca supo tratarlo y ahora se siente culpable, y después el hermano que ama al otro hermano, pero nunca participó también en las fiestas, la pachanga. Es complicadísimo, es tan complejo, ¿no? Sí, en el tratamiento que hacemos nosotros ofrecemos ayuda como parte del tratamiento al miembro de la familia que los solicita, tanto psiquiátrica como terapéutica. Justo por ese desplazamiento que pudiera haber en ocasiones, o porque yo, madre, o yo, padre, no me había dado cuenta que también tengo depresión, o yo tengo trastorno por uso de sustancias, y entonces yo también necesito ayuda. Y sí se ofrece en ese sentido y da mejor resultado, por supuesto, en la medida que se integran todos los miembros. Aunque haya la resistencia que me has dicho, ¿no? ¿Yo por qué? Si el que está mal es mi hermano. No, cuate, tú también para allá vas, ¿no? Claro. Y se trata de tener esa apertura y ese ofrecimiento que se hace a los familiares. A ver, tú también puedes participar del tratamiento. Claro. Y entonces, pues ya podemos dar un mejor servicio en términos de prestación de servicios, de poder ayudar al resto de los familiares, porque justo tienes muchas aristas. Muchas aristas, totalmente. Ahora, ya salió el paciente de la clínica. ¿Qué es lo que no se puede hacer? No se puede dejar. No se puede decir, no se puede hacer. No se puede dejar la ayuda médica. No es porque, es que a mi hijo ya no toma el medicamento porque él dijo que le engordaba. No se puede hacer. O ya se siente bien y ya entonces lo va a dejar. Sí. No se negocia que continúe con su grupo de prevención de recaídas. O sea, es que mi hijo ya se cansó, porque a veces el que está cansado soy yo, ¿no? Sí. No, en esto no hay descanso. No puede dejar sus consultas médicas, no puede dejar sus consultas psicológicas, no puede dejar su grupo de ayuda mutua, con todo y que hay muchos prejuicios y lo rechazan, pero es importantísimo que yo continúe con mi tratamiento. Por eso, en el caso de las adicciones, los índices de recaída son muy igual a enfermedades crónicas como la hipertensión o la diabetes o el asma, porque ya no seguí el tratamiento. Claro. Ya creo que estoy bien, ¿ya para qué? Esto es, no hay vacaciones, ¿sí? No hay días patrios en las adicciones o en los trastornos, cierto. Entonces no hay descanso, ¿no? Ahora, pero yo todavía voy más a fondo, como papá y como mamá, ¿qué es lo que no puedes decirle a tu hijo? Porque yo, como tú, pero sobre todo tú has de tener millones de historias, pero yo también conozco 2 o 3 donde ya sale el paciente y entonces viene el reclamo, sobre todo si no hace lo que le pides o como yo ya la apoquiné mucho al tratamiento, como yo ya lo intenté todo, no como papá o como mamá, ahora viene el reclamo. Ya lo intenté todo y tú me estás fallando y eres un drogadicto y no hiciste lo que te pedí y ya viste a dónde llevaste la familia. O sea, ¿qué es lo que no se puede decir a una persona que estuvo en tratamiento tanto tiempo y que sufrió? Porque también son personas que sufren, se nos olvida que creemos que porque se meten cosas, entonces estaban en la felicidad absoluta y muchas veces todo lo contrario, estaban en una depresión, como bien decías al principio de la entrevista, ¿no? Necesito aprender a escuchar. Yo necesito aprender a escuchar. ¿Sí? Porque en mis juicios, desde mi experiencia, desde mi marco de referencia, pueden ser muy diferentes. Y necesito aprender a escuchar al ser humano, que exprese lo que está pasando, qué está sintiendo, por qué lo está diciendo, y no emitir ese tipo de juicios. Es que me costó tanto, es que, o sea, ese juicio de costo-beneficio, es que pagué tanto para que te cambiaran el cerebro, no es. No. Sí, claro. Son procesos lentos, son titubeantes, son temerosos para el paciente y para la familia. Porque me voy a enfrentar a un mundo que no conozco. Claro. ¿Qué voy a hacer ahora sin la sustancia? Sin nada más pensar en eso, les genera mucho estrés. Claro. ¿Qué voy a hacer cuando regrese a casa? No, y todo lo que cambia en la rutina, en el día a día, en la familia, ¿no? Porque me imagino que ha de ser también algo que mueve muchas emociones en cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé, estoy pensando, ¿no? Me imagino que en cuanto llegue esa persona, ese adolescente, niña, niño, joven,
¿Cómo vamos a hablar del tema? ¿Qué es lo que no podemos decir? ¿Qué sí podemos decir? ¿Dónde? Todo, ¿no? Hasta las relaciones, me imagino, ¿no? De esa persona pueden llegar a cambiar porque, oye, si tenemos unos cuates que se la viven en el chupe y todo el tiempo es pachanga y todo, ¿cómo alejar, por ejemplo, a un adolescente de sus mejores amigos que están en una situación parecida? Todo a mí me parece súper complicado. Sí, No es posible, como bien dices, pero es muy complicado. muy complicado y por eso la recomendación es cómo sí. En lugar de Sí, cómo claro. no Sí, hacerlo, sí. cómo sí lo hacemos. Ujú. Cómo sí buscamos soluciones, cómo sí empezamos a comunicarnos y a poner las cosas sobre la mesa. Yo siempre lo he dicho, es un principio en recuperación, poner las cosas, transparentarlas, ponerlas sobre la mesa y hablarlas por primera vez. Al principio es doloroso, al principio es con la intervención de un terapeuta, pero en la medida que yo aprenda a comunicarme, me enteraré que a ti te gusta el pastel de tal sabor y al otro no le gusta y prefiere un helado. El respeto que se tiene que ir dando a partir de escuchar que está atrás de eso. ¿No? Claro. Me imagino que no se valen las amenazas. No funciona. Para nada. Lo único que hacer es cancelar la comunicación. ¿Cómo es eso? Pues sí, si tú me estás amenazando, pues ya ni te digo nada o me resiento contigo o en algún momento dado lo hago a propósito porque, bueno, pues ante las amenazas... es que ya no vas a salir. Es tu miedo, es más tu miedo desde donde me estás hablando. Claro. Sí, bueno, me imagino que habrá padres de familia que en cuanto llegue la chamaca, el chamaco a la casa, no, pues sabes que no vas a salir ahora no vas a salir. Ahora viene la consecuencia, por lo menos saldrás en la tarde con nosotros cuando estemos presentes, pero tú en la noche ya no puedes salir. Esas son las cosas que me parece que son como... Y sí, que hay que evitar. Y por ejemplo, el juzgar que llega el chico de una fiesta y lo primero que haces, lo pones de espaldas contra la pared y empiezas a ver si... Huéleme. Sí. Te voy a hacer antidoping. Bueno, tú no, de verdad. Ya abres los ojos, a ver si no está dilatada la pupila. No. Bueno, René, yo tengo amistades que llevan a sus hijos al antidoping. ¿Se vale eso? Pues siempre y cuando estuviera establecido en un plan o en un programa de prevención de recaídas, pero son programas de prevención de recaídas demasiado rígidos, ¿no? Bueno, pues ya es una situación difícil. Te espantaría si te contara cuántas personas conozco que dicen, no, yo aleatoriamente llevo a mi chamaco al antidoping, porque pues, obviamente los chavos no llegan con su mamá y me metí. No, pues no. Pero cuando empiezan a ver cosas extrañas, sí se avientan el antidoping. Pues sí. Se vale también, ¿no? Pero siempre y cuando está en un ambiente terapéutico. Yo lo que recomiendo ahí es que no me la lleve solo como papá, ¿no? Porque me dijo mi comadre o porque me dijo alguien. No, que busquen un especialista. Y a lo mejor sí se da el antidoping, pero en un marco terapéutico. Ahora, ¿qué recomendaciones nos das para cerrar? A todos los padres de familia que nos están viendo, que nos están escuchando, que ya tienen el caso, algo platicábamos la vez pasada, ¿no? Que sienten que ya tienen que tomar acción más contundente y que no se atreven a hacerlo. Hacerlo, buscar ayuda profesional. Darnos cuenta que no hemos podido, por más que digamos que los amamos, que estamos ahí, no hemos podido. Busquemos ayuda profesional. Antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Antes que sea demasiado tarde, ¿no? Cuando no se trata una adicción, generalmente hay un mal final. Hay un triste final. Hay un final doloroso para todos, ¿no? Me imagino. Muy fuerte. Hay una película creo que le recomendaste. Sí, se llama ¿Tu hijo? Sí, justo sí. Que dicen que es maravilloso para que la gente la vea. Otra es Beautiful Boy también. Tristísima. Sí, justo. Porque si mal no recuerdo, era la historia de un chico, ¿no? Que ingería alcohol y el papá hizo todo lo posible y creo que el hijo no recuerdo si murió. No, afortunadamente fue final feliz. Le cayó el 20 y entró a recuperación. Pero el otro chico, bueno,
Vean la película. No, no llevo comisión, creo que no, pero no. es buena. Sí, creo que ya sé cuál es. Pues René, yo como siempre te agradezco muchísimo. De verdad, cada vez que vienes nos inundas de información importantísima. Para mí era relevante hablar del paso por paso, de lo que es entrar a una clínica de rehabilitación, de qué es lo que se hace en una clínica de rehabilitación, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene pues estas muy malas ideas, ¿no? De que en la clínica de rehabilitación quizá lo único que tienen es una terapia, no se hace absolutamente nada y lo único es que te cuidan al chamaco y que no toma absolutamente nada y no se mete nada. Pero una clínica de rehabilitación es muchísimo más que eso y como bien dices, es son herramientas, cada una de ellas importantísimas desde la parte de la nutrición, evidentemente la psiquiátrica, porque yo además pienso, ¿cuántos casos no ha de haber o no has de haber vivido tú, René, que ingresan a la clínica de rehabilitación por una adicción en particular y terminas enterándote que ese chamaco, esa niña, tiene trastorno alimenticio, no tiene anorexia, tiene bulimia o tiene un trastorno mental mucho más fuerte, no puede tener una depresión crónica, puede ser border, y no tenemos idea. Todo lo enfocamos a la parte de es que se mete cosas, hace cosas raras, pero seguramente porque se droga, porque... Y me imagino que has de tener muchas historias donde de fondo hay una cosa mucho más fuerte. Sí, incluso Mucho la más adicción fuerte. a sustancias secundarias, a otros trastornos que están ahí, como Sí, los has mencionado. seguramente sí. Y pues yo te felicito, de verdad, estos espacios hacen falta, hace falta mucha información. Mucha. Ir más allá de los prejuicios de que el que va al psiquiatra o el que va al psicólogo está loco. Totalmente. No, todo lo necesitamos. Todos. Yo siempre digo, René, que si todos los seres humanos en el planeta tuviéramos la oportunidad de ir a terapia, este mundo sería completamente distinto. Por lo menos tendríamos mucho más conciencia, ¿no? De tomar buenas o malas decisiones, ¿no? Al final. Pero yo te agradezco de verdad No, al contrario. muchísimo y de todas maneras a toda la gente que nos hace el gran favor de vernos y escucharnos durante pues todo el podcast. Ahí vieron la información donde pueden contactar con René, con la clínica, por supuesto, y de verdad no tengan reparo, por favor, les pido, no tengan miedo. Eso puede ser la enorme diferencia, ¿no? No solamente para su familiar, para sus amigas, para su amigo, sino para ustedes mismos también, ¿no? Si hay amor, yo creo que la mejor manera de apoyar es hacer las cosas con información y hacerlas en el momento. Como bien decías, no estarnos esperando, lo decías al principio, ¿no? No negarlo. No negarlo, porque si no se lleva al traste a veces a toda la familia, se los digo de corazón. Así que, pues René, una vez más, gracias. Y te estaremos invitando porque siempre toda la información que das es muy poderosa. Gracias. Y gracias a ustedes. Gracias, Rigo. Gracias, Lalito. Infinitas gracias a ustedes, queridos seguidores. Soy Sofía Sánchez Navarro. Esto es Aprendiendo a Vivir y Mejor. Y nos vemos a la próxima.